Bueno, saludamos hasta la ciudad de Miami, en la Florida, a nuestra amiga y colega Sabrina Bacal. ¿Cómo está, Sabrina? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días a la audiencia. Bienvenida nuevamente. Sabrina, ¿cómo es el ambiente político y electoral en Miami ahora mismo? En Allá, Estados Unidos es interesantísimo, o sea, la campaña electoral ha dado un vuelco desde que Biden se bajó de la candidatura demócrata y Kamala Harris asumió, eligió a su candidato a vicepresidente. Realmente en este momento los demócratas están ganando en las encuestas nacionales, que no son las importantes, pero también en los principales estados bisagra o en los swing states, que son los que al final determinan la elección. Trump hizo una conferencia de prensa la semana pasada que fue muy cuestionada porque los analistas lo notaron como muy desesperado o muy haciendo muy evidente, digamos, su sorpresa con el nuevo tablero al que se encuentra. ujú, Incluso decía, repetía y repetía que Biden, o sea, casi como si extrañara la realidad a la que se enfrentara antes, que básicamente le estaba ganando al presidente Joe Biden. Pero aceptó participar en 3 debates. El primero de ellos va a ser el 10 de septiembre, así que en estos tiempos y en esta campaña electoral las cosas han cambiado tan rápido, han pasado tantas cosas que no habían pasado antes, como el hecho de que en un momento después de un debate el presidente en ejercicio se baje de la candidatura, el intento de asesinato al expresidente Trump, o sea que no sabemos qué puede venir en estos 3 meses que faltan, menos de 3 meses para el 5 de noviembre. hay que entender también, Sabrina, dicen los medios estadounidenses que Trump anda muy irritable, que anda de muy mal humor y se prevé que obedece a que le han alterado el plan que tenía él, la estrategia que tenía contra Biden y comenzar contra Kamala Harris de cero, lo sabemos nosotros, es un atraso, un retraso que sufre en este sentido la estrategia del presidente Trump. Así que eso puede ser una de las razones por las cuales anda tan enojado, ¿no? Eh, Exactamente, y se le nota, sí, su está candidato a irascible, muy irascible, ¿no? Ajá. su candidato a vicepresidente realmente no ha hecho, J.D. Vance no ha hecho buenas intervenciones. Dio una entrevista al final de la semana a CNN que digamos que fue un poco menos mala, pero las intervenciones que había hecho básicamente había insultado a la mitad del país, a la mitad de las mujeres del país que no tienen hijos. Así que a diferencia del candidato, de lo que proyecta el candidato a la vicepresidencia de Kamala Harris, Tim Walz, que básicamente han proyectado una energía y una química, y estoy hablando de temas que son subjetivos y que tienen que ver más con la parte emotiva del voto, que yo creo que es la parte que termina definiendo el voto. Trump lo único que decía, digamos, concretamente en esa conferencia de prensa la semana pasada es que Kamala Harris no está dando entrevistas y que no ha explicado abiertamente cuál es su plan en asuntos importantes, lo que es cierto, no deja de ser cierto, pero al final el momentum pertenece a Kamala Harris. Ahora, las actitudes misóginas de Trump no le han hecho mucho daño o sí, en tu opinión, Sabrina. Pues él, a pesar de esas actitudes machistas y de lo que salió en el 2016, de una expresión terrible que salió justo antes de su victoria, de agarrar a las mujeres por sus partes íntimas, una grabación que se filtró, fue presidente de los Estados Unidos. Y realmente este es un país que está dividido en dos. Estados Unidos está dividido en dos y es un porcentaje muy pequeño de votantes en los estados bisagra los que terminan dividiendo las elecciones. Entonces, lo que para algunos son actitudes machistas, que probablemente yo puedo compartir esa visión, para los que apoyan a Trump no lo son. Y en la convención republicana tuvieron una excelente oradora, una de las gobernadoras más jóvenes del Partido Republicano que hizo
una muy buena exposición de por qué él no es machista. Así que al final todo depende de la narrativa que quieras adoptar y dependiendo de esa narrativa, pues cuadran los hechos. Vivimos en estos tiempos. Mira, la realidad sea dicha. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, candidato ahora, un hombre muy habilidoso en el uso y desuso de ciertos términos, de ciertos conceptos. Su agresividad, que le ha funcionado bastante, le había funcionado bastante bien contra el entonces candidato y actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cambia con una mujer enfrente. No sé si me explico, una mujer como Kamala Harris, que no es ninguna ajena a lo que es la política y la justicia en los Estados Unidos. Porque ella le respondió un par de veces con términos también muy fuertes, ¿no? Cuando yo conozco a esta clase de gente, ¿te acuerdas que ella dijo esa frase? Diciendo como yo conozco delincuentes, ¿no? Esa es mi especialidad antes de ser candidata. Ese tipo de lenguaje de Harris es muy distinto al que pudo haber ensayado en su momento el presidente Biden. Primero por ser presidente y segundo porque no es su talante, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo, Sabrina. Bueno, eh, no es su talante, es presidente, pero cognitivamente demostró que no tiene la capacidad de ser un buen candidato. Y cualquiera que tuviese duda de eso, pues tiene que ver la diferencia en las encuestas. Biden estaba perdiendo la elección y ahora Kamala Harris la está ganando. Ahí ya no hay absolutamente ninguna duda de que Biden se tenía que bajar y dio su primera entrevista este fin de semana, anoche creo que la sacaron completa, y entre las cosas que decía es que él siempre pensó ser un presidente de transición de un solo término, esas fueron las palabras, y que básicamente las cosas se dieron demasiado rápido, pero se proyectó como si hubiese sido algo que se dio orgánicamente y no como si hubiese sido objeto de la presión de los votantes del Partido Demócrata y de figuras muy importantes que después de ese debate dijeron, pues este hombre no puede competir. Y creo que cualquier observador habilidoso o conocedor de la política llegó a la misma conclusión. El recurso de Trump de atacar los orígenes de Kamala Harris, primero decirle ella no es negra, ahora viene, me explico, o sea, ese tipo de estilos o estilos muy particular de Trump, ¿caló o no caló? No, le salió muy mal. Eso, de hecho, eso fue un comentario que hizo en un foro de la Asociación de Periodistas Negros en Estados Unidos. La periodista que hizo esa pregunta inicial hizo un excelente papel. Fue una pregunta inicial muy, muy dura, básicamente recordándole casi todas las expresiones machistas que él ha tenido pues en su historia política y le preguntaba por qué los afroamericanos deberían darle el voto a usted, o sea, por qué deberían creerle a usted. Y él, en su respuesta, decía que Kamala Harris había jugado de manera utilitaria con su identidad y que los primeros años se proyectaba como una persona de origen hindú y después como una mujer afroamericana, cosa que es mentira porque hay entrevistas viejas de Kamala Harris donde hablaba de su identidad como negra, pero además que tiene un padre de Jamaica y una mamá que viene de la India. Eso no tiene nada de especial en un país, en un melting pot como es Estados Unidos, en un país donde hay gente de diversos orígenes y que esa es precisamente la fortaleza del país. Entonces, eso le salió tan mal que la cantidad de memes que le sacaron, uno incluso diciendo su transformación de hombre blanco a hombre naranja, Sí. diciendo yo no sabía que era, o sea, como que parafraseándolo, le salió muy mal. O sea, Trump realmente ha tenido 3 semanas muy malas en su campaña y no han contribuido las declaraciones de su vicepresidente J.D. Vance. Y bueno, yo creo que él tiene una cantidad de argumentos o de temas en los cuales podría agarrarse y basarse, que no entiendo por qué no los ha utilizado. O sea, por ejemplo,
Hoy el Wall Street Journal habla de que Irán es evidentemente la mayor amenaza de injerencia a la elección de Estados Unidos. Hace una semana se habló de que Irán también tenía un plan para asesinar a Donald Trump. Se habló también la semana pasada de que Irán podría estar detrás de un hackeo de la campaña de Trump. Entonces yo digo, como, Primera, como observadora política me pregunto, ¿y por qué no ha usado eso? La verdad que no creo que él está en una posición defensiva, no creo que está utilizando algunos argumentos que podría utilizar. Lo sacaron de su juego, de su zona de confort, y vamos a ver qué pasa en el tiempo que queda de aquí al 5 de noviembre. ahora, un minuto, Sabrina. Lo que enfrenta Kamala Harris en la historia de los Estados Unidos es muy significativo. Uno, que es afroamericana, y dos, que es mujer. O sea, son dos elementos que romperían totalmente los esquemas políticos de los Estados Unidos. Eso está la sociedad estadounidense preparada. Bueno, ya Mira que, con Obama ya pasó, pero Mira ahora que se decía, si se hablaba de que era una candidata impopular y de que Estados Unidos no estaba preparado, pero lo que están diciendo ahora las encuestas, y no solamente las encuestas, como dicen en Panamá, las encuestas de carne y hueso, las multitudes que se están congregando en los eventos políticos que tiene Kamala Harris son bastante significativas. Entonces, yo creo que ella le ha dado completamente la vuelta sin dar muchas explicaciones de políticas públicas o de planes, simplemente cambiando la energía de la campaña. Bastante significativo, interesantísimo para los que nos gusta el análisis político. sí, sí. Vamos a tener mucho material ahí, Sabrina. Mucho material porque Trump, como decimos aquí coloquialmente, no es ningún manco. No hay que equivocarse un segundo con Trump. Es un hombre muy recursivo y que sabe pelear en cualquier tinglado, Así sea es. de alto nivel, medio nivel o bajo nivel. Él sabe cómo manejar esta cosa. Muy interesante estas elecciones que se vienen en los Estados Unidos. Interesantísimas. Sí, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, continuamos aquí en su programa En Perspectiva. Sabrina Macay está con nosotros. Un placer siempre tenerte aquí, Sabrina. El tema, Igualmente. el tema de la caja de seguro social que ha sido objeto y sujeto de muchos, permítanme el término que voy a utilizar, que es muy coloquial, que nos ha estado chifeando los últimos gobiernos. No es mi estilo hablar así, pero quería ponerlo. Hoy es lunes, ¿no? Eh, la designación de Dino Mon, un hombre con experiencia en el tema, siento que da mucha esperanza, porque la verdad sea dicha, en el tema del seguro social hemos ido de frustración en frustración, exceptuando aquellas medidas que en su momento se atrevió a tomar Martín Torrijos, recuerda, ¿no? Que casi se cae en aquella ocasión. Entonces, el presidente Mulino aparentemente está dispuesto a ver cómo cambia esa dinámica, porque en los últimos, y hay que decirlo, mirándole a los ojos a la ciudadanía, que hubo toda suerte de jugadas inapropiadas para, ¿cómo fue que dijeron? Para, pateando la lata, creo que fue el término que usaron, ¿no? Pateando la lata para más adelante, que a mí me pareció una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo los resultados ahora de la Caja de Seguro Social. Entonces, hay mucha esperanza de que se den los pasos adelante. A mi juicio, en opinión de los expertos, la Caja de Seguro Social no aguanta más, Sabrina. O sea, hay que enfrentarla, pues. Y Mira, para el precio político, la ventaja del presidente Mulino, a mi leal saber entender, es que el capital político de él está en un momento oportuno, como dicen los estrategas, tome las medidas duras que haya que tomar al inicio de su gobierno. Después no pasan por razones de lo que acabo de decir, Sabrina. sí, la última entrevista que dio Dino Mon la dio en De Frente con Sabrina justo hace un mes, por cuando ya sonaba como posible director del Seguro Social,
y ahí detalló todos lo que él piensa es el plan para salvar no solamente el área de pensiones del IBM, sino para recuperar la eficiencia y la transparencia en la prestación de servicios médicos de la Caja del Seguro Social y también en la compra de medicamentos. Él es una persona que conoce muchísimo como actuario la realidad de la Caja del Seguro Social y lo que más me llamó la atención de esa entrevista fue la franqueza con la que habló, a Él no es político, pesar, él no es político, esa es la o, ventaja. a pesar de que eso podría afectar, y incluso lo dijo a sí mismo en la entrevista, de que eso podría afectar sus posibilidades de llegar a ser director de la Caja del Seguro Social, incluso como me habló tan abiertamente, incluso sobre la necesidad de algunas medidas paramétricas, yo pensé, en algún momento pensé, eh, políticamente es conveniente o no es conveniente para José Raúl Mulino designarlo, y me ha parecido una excelente designación porque es una persona que parte diciendo la verdad, diciendo lo que él considera es su diagnóstico para salvar la caja del Seguro Social. Él también piensa, y evidentemente es una necesidad, que para cambios de fondo, para cambios, digamos, de profundidad, estructurales de la caja del Seguro Social, se necesita una legitimidad política, no una legitimidad política que se encuadre dentro de un diálogo eterno, como lo han hecho los últimos gobiernos, pero sí un consenso político en la Asamblea. Y obviamente eso es necesario porque si no estaríamos abriendo la puerta para algo que puede ir en contra de la paz social en Panamá. Y yo creo que los sectores que tienen diferentes perspectivas sobre cómo solucionar el problema, quizá deben conocer a fondo cuál es la propuesta que va a presentar el Ejecutivo a la Asamblea, y creo que a eso va la reunión que hizo el presidente Mulino el mismo día que designó a Dino Omón, hizo con los diferentes partidos políticos en la presidencia, buscando precisamente ese consenso político en un momento en que, como bien tú lo dices, tiene el capital político, y esta es quizá la reforma más importante que tendrá que hacer su gobierno. Camila, Ahora, hemos visto una especie de fractura a veces entre las cúpulas de los partidos y las figuras que de hecho operan y ejecutan de alguna manera u otra. Y el viernes le hacíamos la pregunta a Ricardo Lombana de si servía de, o sea, si consideraba que había servido de algo esa reunión, porque al final del día los diputados que están en la asamblea eh, pueden hacer, al final, a veces hemos escuchado discursos disonantes con lo que opinan incluso sus mismos presidentes de partido. Entonces, eh, eso de seguir la línea partidista es medio una ilusión del pasado. ¿Crees tú que Dinomón va a tener un paso fácil por la asamblea? O sea, ¿crees que eso ya está hablado o crees que vamos a ver algunos choques que puedan retrasar un poco el cronograma bastante ambicioso que presentó el presidente José Raúl Mulino, en el que se estarían discutiendo en la asamblea y en teoría aprobando las reformas, o sea, ni siquiera el nombramiento, las reformas en noviembre y diciembre de este año? No creo que va a ser fácil, no creo que va a ser fácil, y creo bien, como tú dices, que, y sobre todo después de el enorme fracaso de los partidos tradicionales el 5 de mayo, las cúpulas no necesariamente controlan a sus diputados. Eso es evidente. También es evidente el poder que tiene Ricardo Martinelli en el órgano legislativo. También es evidente que el Ejecutivo cuenta con una mayoría, pero hay que ver si esa mayoría funcional no trata de sacar provecho en algo tan delicado como las reformas a la Caja del Seguro Social. A tu pregunta, no creo que sea un paso fácil. pero mira que, a ver, en mi opinión, el hecho de que Dino Mon no sea un político beligerante, creo que le da un espacio, le da un oxígeno, un balón de oxígeno a cualquier tipo de cambio que él pretenda
porque esto es un tema de cambio, ¿ah? Ya el sistema no aguanta. Comencemos por ahí. Este sistema ya no aguanta, es insostenible. Pero también es conocido, Sabrina, que cuando estos nombramientos van a la Asamblea, comienza la negociación interna de los diputados. Oiga, deme esto, deme el otro. Pero hay otro factor también, que es los miembros de la Junta Directiva. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, salvo honrosas excepciones, ha sido decepcionante. Ha sido realmente, son casi que incoloros e insípidos, exceptuando cuando les toca algún tipo de beneficio, es lo que dice la gente que está dentro. Camila. Sí, me parece muy importante. Espero que las nuevas autoridades hayan visto la experiencia del año pasado con el contrato minero y hayan aprendido algunas lecciones de tacto y de manejo de una población que tiene derecho a sus emociones, a sus preocupaciones y a sus miedos. Entonces, desconocemos a esta hora cuál es la propuesta. Creo que según el cronograma, en agosto o septiembre hay como un tema de difusión del programa para explicar sobre a la población. Y espero que esto se haga tomando en cuenta esas preocupaciones, miedos y emociones muy justificadas que va a tener la población y que se haga de una manera empática. Claro que la parte técnica es importante y la parte legal, todo lo que ellos quieran, pero lo que sea que presenten, tienen que involucrar a la población, porque si no van a tener problemas. Y yo espero que hayan aprendido de los errores catastróficos que cometió la administración pasada. Y ni siquiera fueron errores legales, o sea, fue más que nada errores de comunicación y en falta de tacto en muchas de las declaraciones que dieron el año pasado. Entonces, es una preocupación latente y espero que la estén tomando en consideración. Sabrina, tu opinión. Definitivamente, definitivamente una reforma estructural de la Caja del Seguro Social no es algo que tú puedas imponer, no es algo que tú puedas imponerle a una población porque estás hablando de algo que es absolutamente cercano a todos los ciudadanos, las jubilaciones y la prestación de servicios médicos y los medicamentos. Estás hablando de su jubilación, de su vida y de su salud. Entonces, creo que es un reto muy importante para una persona que no es política. Yo sí creo que es bastante docente en sus explicaciones, pero quizá porque uno entiende que hay una parte, digamos, técnica y una parte numérica que tiene que trasladarse, como bien tú dices, a la parte humana, a que la gente entienda por qué estos números que me están dando y esta necesidad que están expresando de estas reformas me va a terminar beneficiando a mí y por qué si no hacemos nada, el más afectado voy a ser también yo. Pero fíjate, yo lo veo de esta perspectiva. José Raúl Mulino puede lograr ser recordado con gratitud cuando termine su gobierno, ¿okay? Que deje como legado que él se atrevió a dar un paso delante de sus antecesores en el tema de la Caja de Seguro Social, teniendo sobre todo la designación que ha hecho, que ha sido vista con buenos ojos, porque él es un actuario reconocido, o sea, comenzando de ahí, ¿eh? El problema de los actuarios en la Caja de Seguro Social es una de las patas cojas que ha tenido esta institución, además del despilfarro de que ha sido víctima, ¿no? El asalto que le han hecho a la Caja de Seguro Social, gobiernos tras gobiernos. Entonces, se me ocurre pensar que viendo esto en el mediano plazo, sería una tremenda herencia que dejaría José Raúl Mulino para los futuros gobiernos. Es decir, vamos a hacer las cosas en serio y vamos por aquí. Esto no se va a resolver de hoy para mañana, pero sentar las bases debidamente consolidadas para que el cambio se dé. Y eso de hacer comisiones y cosas, yo no creo en eso. Es el más grande fracaso, es una forma de ganar tiempo y de llevar gente allí que lo que hace es pretender bajo el impacto de las luces de la televisión y el show, hacer exactamente, incluso algunos llegar a ser practicantes
personajes lúdicos, cómicos. Hay que acabar con eso. Hay que poner gente seria que hable con contenido y con profundidad en la búsqueda de la solución de un problema que puede ser muy serio, mucho más de lo que muchos podemos llegar a pensar. Tengo un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Sabrina Bacal está con nosotros también. Sabrina, tú decías que querías ahondar un poquito más sobre el tema de la Caja de Seguro Social. Adelante. Sí, un poco la preocupación de Camila, y la comparto, es que tener una mayoría legislativa o tener una planadora legislativa que ya ha hecho estos nombramientos muy cuestionables y cuestionados no es equivalente a tener el consenso social para pasar reformas tan delicadas como las que se harán en la Caja del Seguro Social. O sea que si el gobierno está apostando solamente a su aplanadora legislativa, se puede equivocar. Sí, esto hay que verlo más con sentido común que con olfato político, a mi juicio, ¿no? Porque los hilos del poder Al político. contrario, se requieren muy buenos políticos, o sea, el significado correcto de la palabra, se requieren políticos con experiencia y buenos para hacer la estrategia de cómo bajar esa reforma a la gente. El problema es que en Panamá utilizamos mal y como un insulto la palabra político. La hemos desdibujado, pero en verdad necesitamos buenos políticos para poder llevar adelante una reforma de la Caja de Seguro Social. No sé cómo se va a ver esa reforma, pero los necesitamos. Sí, pero los países no se gobiernan solo con política. Hay que entender eso. Ya siglo XXI ha demostrado que no basta. No basta con practicar la política como... Al contrario, no tenemos suficiente política. Para Guillermo, lo que hay que tener claro es que la Caja de Seguro Social es una de las instituciones más nobles que ha tenido Panamá a lo largo de su historia. Nunca ha fallado. Nunca ha fallado en el tema, digamos, de las jubilaciones. La Caja de Seguro Social es un reloj cumpliendo con el pago de las jubilaciones. Entonces, la Caja de Seguro Social en lo que ha fallado es en la atención médica, que no ha dado un servicio eficiente como el que se ha dado con el tema económico. Entonces, ese es un trabajo que tiene que devolverle, porque tenemos unos grandes hospitales. Los hospitales de la Caja de Seguro Social son uno de los edificios más modernos que ha tenido Panamá a lo largo de su historia. Inclusive los edificios de calle 16, los hospitales, las clínicas, hospitales que se han hecho a lo largo de la historia, pero la atención médica no ha sido buena. Entonces, ese es un problema que debemos enfocarnos allí. Ok, voy a poner una gotita de limón en el comentario. La Caja de Seguro Social es la institución de mayor presupuesto, por una parte, y que maneja fondos de trabajadores, ojo, empresarios y contribuyentes. Son más de 30.000 trabajadores, creo que tiene actualmente, y ha sido un empalagoso botín político y de nepotismo, lo digo así de frente, nepotismo. Los pecados de la Caja de Seguro Social no pueden ser vistos como algo transitorio. La escasez de medicamentos, oye, la gente que se frustra, es un problema económico, no, es un problema también social. La frustración de la gente que no consigue medicamentos, que tienen que recurrir a la empresa privada, que hace farmacia, etcétera, porque la Caja de Seguro Social no ha establecido un sistema de compra de medicamentos eficientes. Comencemos por ahí. La atención de los usuarios en algunos casos tampoco es algo feliz, conforme a las quejas de muchas personas afectadas. Entonces, no únicamente un tema de infraestructura, estoy hablando de edificaciones, sino también del trato al ser humano. Eso hay que entenderlo. Así que yo creo que
Ahora, por ejemplo, la Ciudad de la Salud, espero que la mantengan bien, un buen mantenimiento, pero es el Instituto Oncológico Nacional, perdónenme que traiga este tema recurrentemente, pero no se ve todavía que hay realmente una decisión contundente y un compromiso para lograr esos miles de panameños y panameñas que tienen que venir del interior de la República, porque bueno, ya el gobierno actual dijo que va a establecer algunos hospitales oncológicos en algunas provincias. Eso yo lo saludo, lo felicito. Hay que tomar medidas de esas prácticas, pragmáticas. Sabrina, no sé cómo tú la ves. Sí, tengo que resaltar que en la entrevista que me dio Dino Mon habló mucho de la parte de atención médica, diciendo que esa es la cara y dio muchas soluciones en términos de cómo hacerla más eficiente, más humana, mostrando quizás que además de técnico sí puede entender algo de qué le importa a la gente de la Caja del Seguro Social. También hizo énfasis en otra necesidad y es la de fusionar los servicios médicos de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Y daba muchos ejemplos de la dualidad de gastos y funciones, de tener un hospital frente al otro y no tener ninguno dando un servicio de calidad. Yo le preguntaba si es viable o si es posible hacer dos reformas tan importantes al mismo tiempo, o sea, como la fusión del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social, de la que tanto se ha hablado por tanto tiempo y nunca se ha hecho, y también las reformas estructurales que requiere la Caja del Seguro Social para dar buen servicio médico y además salvar las pensiones, porque Rubén dice, sí, hasta ahora se han pagado las pensiones, pero ya no va a haber plata, entonces sí va a haber que hacer una reforma estructural. Él me decía que sí, que es necesario hacer ambas cosas y que si uno piensa como un administrador y tiene digamos, la película que él tiene de las cifras como actuario, por ahí es donde se consigue la eficiencia y al final el buen servicio de la principal, digamos, institución de los panameños. No, y en verdad son como tres, en verdad son como tres pilares de reforma. Y dentro de ellos hay mil cosas, porque está el de las pensiones, que es un monstruo por sí solo. El de la atención médica, que ahí se incluye todo desde el estado, las infraestructuras, al manejo con los médicos, el tema de los medicamentos, todo eso cae dentro del pilar número 2 de reforma que necesita la institución. Y hay un tercer pilar que es no sé si llamarlo el administrativo, pero básicamente el funcionamiento en sí de la Caja de Seguro Social. Hemos hablado aquí en múltiples ocasiones con figuras como Francisco Bustamante que han resaltado que es inoperante, o sea, que es un monstruo de mil cabezas que hay que ordenar desde la dinámica entre la junta directiva y el secretario general, no, el director, perdón, entre el director y la junta directiva, lo difícil que es poder hacer cambios dentro de la institución, o sea, que hasta comprar papel higiénico es un problema. Entonces, son tres grandes reformas, tres grandes pilares de reforma lo que necesita la institución, porque de nada sirve, incluso si cambian lo de las pensiones y tratan cosas para la atención de salud, si tienes una institución que no puede evolucionar, o sea, que está estancada en el tiempo y que, bueno, las palabras de Francisco Bustamante, ni siquiera se puede disciplinar a un chofer que no hace su trabajo, o sea, porque simplemente no se mueve. Entonces son tres montes Everest de los que hay que corregir en la Caja de Seguro Social. La pregunta es si una misma reforma, que para colmo en teoría se va a aprobar de aquí a fin de año, puede cubrirlo todo o si va a ser parcial y después vemos cómo resolvemos después, si va a ser un parche, es un problema. Pero la verdad, siempre por delante, las administraciones de la Caja de Seguro Social han fracasado. ¿Por qué? Han llevado a un colapso casi que irremediable. Pero creo que también están hechas para fracasar. Por eso es importante el pilar administrativo. Perdón, que tiene que ver con la administración, el manejo de las finanzas de la Caja de Seguro Social. Mire, no únicamente la falta de insumos, por una parte, sino que es conocido los negociados que se han dado por años, lo que han llevado precisamente al programa de jubilación que esté cercano al colapso entre algunos elementos
que están allí presentes. El asalto a la finanza de la Caja de Seguro Social tiene que ser investigado. Tiene una auditoría en serio. Una auditoría en serio. Primero, las empresas que no pagan a la Caja de Seguro Social, ¿ok? Y que tienen la desafortunada iniciativa de contarle el Seguro Social a sus trabajadores y no le pagan a las instituciones. Eso es una verdad. Hagamos entonces lo siguiente, hagamos públicos los nombres de empresas y los dueños de estas compañías. Yo les cuento otra historia. Si eso se hace, les prometo que va a haber algún cambio ahí. Háganlo público, sin miedo. Bueno, Dino Mon en su entrevista del 7 de julio decía que obviamente eso es simbólicamente muy importante, pero económicamente insignificante para el hueco que hay. Sí, pero Sabrina, hay un hueco económico. Los dueños de la Caja de Seguro Social somos nosotros que pagamos. Somos los dueños, no lo olvidemos, ¿eh? Los verdaderos dueños somos nosotros. Pero tiene que haber una fiscalización mucho más exigente de lo que ocurre con la tormenta que se da cada vez que hay un negocito en la Caja de Seguro Social y se producen negocitos también al calor de una institución noble como esta, ¿no? Evidentemente, y creo que eso es una de las cosas que más hicieron noticia, malas noticias durante la gestión de Enrique Lago Cortés, ¿no? La cantidad de licitaciones innecesarias o de negociados inexplicados hasta el día de hoy. Repito, mi posición, que se realice una auditoría exhaustiva. A ver qué sale de ahí. Vamos a conocer las entrañas de la Caja de Seguro Social. Sabrina, un gusto tenerte aquí con nosotros, como siempre, un placer. Gracias. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.